Hay generaciones de las que todo el mundo habla. Los boomers, los millennials, la generación Z. A todos los analizan, los critican o tratan de entenderlos. Pero hay una generación que casi siempre queda en medio. Se habla poco de ellos, aunque crecieron en una época que los marcó para siempre. Esa es la generación X. Son esas personas nacidas más o menos entre 1965 y 1980. Son los compañeros mayores que no se quejan tanto. Los padres que a veces parecen fríos, pero en realidad aprendieron a no depender de nadie. Los que vieron nacer el Internet, pero no sienten la necesidad de contar toda su vida en redes. Y aquí empieza lo interesante. La psicología de la generación X probablemente es una de las más malentendidas, porque no crecieron con tanta protección, ni con tanta explicación emocional. Muchos fueron niños que llegaban de la escuela a una casa vacía. Abrían la puerta solos, preparaban algo para comer, hacían la tarea sin que nadie estuviera mirando y esperaban a que sus padres volvieran del trabajo. Eso no parece tan grave desde afuera, pero por dentro enseña algo muy fuerte. No siempre habrá alguien para ayudarte. Tienes que resolver, tienes que adaptarte, tienes que estar bien, aunque nadie te pregunte si lo estás. Por eso muchos de ellos se volvieron independientes antes de tiempo. No porque quisieran ser duros, sino porque la vida los entrenó así. Aprendieron a pensar rápido, a no molestar, a no pedir demasiado y a medir las consecuencias de cada cosa. Y cuando una persona crece así, no se convierte simplemente en alguien fuerte. También aprende a guardar mucho, a mostrar poco, a seguir funcionando incluso cuando por dentro está cansado. Mientras crecían, empezaron a darse cuenta de algo incómodo. Muchas de las promesas de los adultos no eran tan reales como parecían. Les dijeron que si trabajaban duro, seguían las reglas y hacían todo correctamente, iban a tener estabilidad. Pero alrededor suyo veían otra cosa. Matrimonios rompiéndose, personas perdiendo el trabajo de un día para otro y familias enteras tratando de aparentar que todo seguía normal. Y cuando creces viendo eso, tu forma de pensar cambia. Empiezas a entender que las cosas pueden caerse rápido, que nada está completamente asegurado, que incluso cuando alguien parece tener la vida resuelta, todo puede cambiar en cualquier momento. Por eso muchas personas de esta generación desarrollaron una forma de pensar mucho más cautelosa. Siempre esperan que algo salga mal, aunque por fuera parezcan tranquilos. No es exactamente pesimismo. Es más bien una manera de protegerse emocionalmente, como si una parte de ellos estuviera preparada para recibir malas noticias antes de que lleguen, porque crecieron viendo demasiadas veces cómo personas que parecían estables terminaban perdiéndolo todo de un momento a otro. Y eso también explica por qué gran parte de ellos son mucho más reservados que otras generaciones, ya que su infancia ocurrió antes que aparecieran las redes sociales, antes de que los teléfonos grabaran todo y antes de que el Internet volviera público cualquier error. Cuando hacían algo vergonzoso, el momento desaparecía, no quedaba grabado para siempre. Y por eso, la idea de mostrar toda su vida en Internet nunca terminó de sentirse completamente natural para ellos. No es que no entiendan la tecnología. Lo que pasa es que crecieron aprendiendo algo muy distinto. Mientras menos sepan los demás de ti, más tranquilo y más seguro te sientes. Esa forma de protegerse también se nota en cómo trabajan y en cómo se relacionan con los demás. No suelen dejarse impresionar por un puesto importante, por un uniforme o por la gente que habla como si lo supiera todo. Respetan a quien demuestra capacidad, a quien sabe resolver y a quien no necesita hacer ruido para demostrar que sabe lo que hace. Y eso viene de una vida donde muchas veces tuvieron que aprender solos. Si algo se rompía, intentaban arreglarlo. Si había un problema, buscaban la forma de solucionarlo. Si nadie venía a explicarles, observaban, probaban y seguían. Por eso valoran tanto a las personas prácticas, directas y competentes. En el trabajo, muchos de ellos no confían ciegamente en una empresa. Vieron a demasiada gente entregar años de su vida a un lugar que después los reemplazó sin mirar atrás. Entonces aprendieron otra cosa. No puedes controlar si una empresa cambia, si llega una crisis, o si te toca empezar de nuevo. Pero sí puedes controlar qué tan preparado estás. Por eso suelen ser independientes, pero también son muy buenos cuando alguien los necesita. No siempre piden ayuda, porque pedirla puede sentirse incómodo. Pero si tú la necesitas, muchas veces aparecen sin hacer drama, sin presumirlo y sin convertirlo en una historia para que todos lo vean. Esa es una de sus contradicciones más interesantes. Aprendieron a no depender de nadie, pero también saben sostener a otros en silencio. No buscan llamar la atención. No necesitan explicar todo lo que hacen. Simplemente cumplen, resuelven y siguen adelante. Y por eso, aunque a veces parezcan distantes, muchas veces no es frialdad. Es una forma de ser que nació de aprender demasiado pronto, y que muchas veces la vida no siempre espera a que estés listo. Y quizá lo más curioso de todo, es que crecieron en un mundo completamente distinto al actual. Un mundo donde aburrirse era normal, donde no había internet para responder todo en segundos. Si querías entender algo, tenías que buscarlo, probar, equivocarte y volver a intentar. Por eso gran parte de ellos aprendió a resolver problemas de manera muy diferente. Si una bicicleta se dañaba, trataban de arreglarla. Si algo dejaba de funcionar en casa, intentaban entender qué había pasado antes de pedir ayuda. Crecieron acostumbrados a descubrir las cosas por su cuenta. Y ahora miran a las nuevas generaciones creciendo en un ambiente mucho más conectado, más supervisado y más expuesto. Hijos con teléfonos desde pequeños, redes sociales mostrando toda la vida y padres atentos a cada detalle. Y aunque valoran muchas de esas cosas, también hay una parte de ellos que a veces se pregunta si tanta comodidad hizo que las personas dependan demasiado de otros. Porque para ellos, aprender a estar solos fue casi obligatorio. Y aunque eso dejó heridas,
también les enseñó a resistir. Por eso la generación X suele sentirse distinta. No son tan escandalosos como otras generaciones. No necesitan mostrar todo lo que hacen. No buscan atención constantemente. Son más silenciosos, más reservados y muchas veces más difíciles de entender. Pero eso no significa que no sientan. En realidad, sienten mucho. Solo crecieron en una época donde mostrar demasiado lo que les pasaba no era algo común. Tal vez por eso quedaron atrapados entre dos mundos. Una donde había que resolver casi todo solo, y otra donde todo empezó a cambiar demasiado pronto. Les tocó crecer en una época donde todo se volvió más incierto, y por eso aprendieron a adaptarse, incluso cuando nadie les explicaba bien qué estaba pasando. Y tal vez lo más representativo de ellos es eso. Hacen muchas cosas importantes sin necesidad de que alguien los esté mirando. Si sentiste que este video describía a alguien que conoces, o incluso a ti mismo, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo por qué distintas generaciones piensan y sienten tan diferente, suscríbete, porque el próximo video también te va a hacer pensar.